Saludos a todos, me llamo Hedley Quintana y este es un video que estoy haciendo más o menos para clarificar un enredo que yo, básicamente, una confusión que yo he creado, ¿no? Pero me parece una oportunidad excelente para aprender. En un post que hice en Facebook, yo estuve mencionando acerca del uso de las expresiones regulares en el lenguaje Go. Sin embargo, cometí un error básicamente al decir cómo se recobraban las capturas de las expresiones regulares en el lenguaje Go. Y básicamente este video es para clarificar lo poco que he aprendido con respecto a este tópico. Entonces voy a darles un poquito de contexto. Ahorita mismo me encuentro en una máquina Samsung con un procesador ARM 7 el cual corre sobre Chrome OS, ¿no? En este modo estoy en el modo de desarrollo del Chrome OS y tengo dos pestañas abiertas, una pestaña donde tiene la documentación de las expresiones regulares en Go y otra donde tengo la línea de comandos, ¿no? En este momento me encuentro en la línea de comandos, es una línea de comandos Ubuntu Sesti, y donde el programa Go está instalado, ¿no? Ponemos Go version y vemos que estamos en una versión 1.8 en una computadora Linux ARM, ¿no? Que sería Ubuntu, ¿no? Ubuntu Linux. Entonces, mi GoPad se encuentra en el escritorio casa, en el folder Go. Entonces vamos a ir al proyecto que se encuentra en Go, Source, GitHub, Headley, Regex, ¿no? Entonces aquí vemos que estoy en el directorio GitHub, Headley, Regex dentro del directorio source del GoPad, ¿no? Y ahí vamos a compilar el proyecto, ¿no? Entonces corremos en el bash, vamos a correr el ls y vemos que hay. Ok, déjeme deshacerme de este archivito save que no nos interesa. Vemos que hay dos archivos, que son el archivo historia.db, que es una base de datos SQL3, y tenemos un archivito Go, un script Go, ¿no? Que es el main.go que todos conocemos. Bueno, vamos a verlo más en detalle, ¿no? Pero antes de ir al archivo Go, vamos a entrar a la base de datos SQL3 historia, y vemos que hemos entrado a la base de datos con el punto tables. Tenemos acceso a todas las tablas que están dentro de la base de datos. Solamente hay una sola tabla, que es la tabla historia. Corremos el comando select asterisco from historia. En las bases de datos de SQL, lo que son las mayúsculas, eso no interesa tanto. Y vemos que tenemos una base de datos que contiene cuatro filas y tiene dos columnas, ¿no? La primera columna sería lo que es la identificación, y la segunda columna es básicamente una variable varchar que contiene ciertas anotaciones acerca del estado de un paciente, ¿no? Y vemos que hay cuatro: uno donde dice el paciente está en mal estado, otro que está en buen estado, otro donde el paciente presenta una facies tóxica y otro donde el paciente está en un estado regular, un regular estado general, ¿no? Entonces, esos son los cuatro rows que tenemos, y tenemos esas dos variables dentro de la tabla historia en la base de datos historia, ¿no? Entonces, salimos con .exit en SQL3 y regresamos al directorio del proyecto. En este caso vamos a abrir con Nano vamos a abrir el proyecto en Go, el script Go, ¿no? Al abrir el script Go nos encontramos el paquete. Estos son básicamente unas anotaciones para un colega mío. Vemos el package main y el import. Obviamente estas dos cosas representan comentarios, así que no pongan mucha atención a eso. Entonces en el import vemos que hay en realidad hay tres paquetes y hay un driver.
Voy a explicar un poquito la diferencia de esto. El paquete FMT que todos conocemos, que es un paquete que sirve para leer de la base de datos e imprimir. Vemos que hay un paquete database slash SQL que permite el acceso a las bases de datos en general. Este paquete que hay que instalar, hay que bajarlo e instalarlo, es un driver, ¿no? Y noten que tiene básicamente el signo de subrayado abajo porque nosotros no vamos a usar ese paquete directamente, sino que él permite al paquete SQL leer bases de datos de tipo SQL3. Y aquí vemos el paquetito de la regexp que nos permite utilizar las expresiones regulares, ¿no? Entonces, estoy creando una pequeña estructura, esto no tiene nada que ver con expresión regular, este es vulgar Go, que se llama estado, que contiene tres atributos, un atributo de tipo entero, que es la identificación, otro atributo que es la historia, que básicamente son una copia, voy a hacer una copia de lo que es la base de datos dentro de esta estructura, y finalmente hay un tercer atributo que no existe en la base de datos, que es el estado, que va a recuperar básicamente la palabra estado dentro de lo que es de la base de datos, ¿no? Entonces, después que tenemos esta estructura, vamos a irnos al main, que es un poquito enredado. Entonces, el main contiene, lo primero que vamos a crear una serie de variables. La primera variable es una variable identificación, otra variable historia y una variable estado subrayado, que básicamente son variables que sirven eh, darle, para meter básicamente al estado. O sea, vamos a crear en un futuro básicamente un slice de estados. Y entonces cada vez que y vamos a introducir dentro de ese slice de estados diferentes estados y con lo que son la identificación, la historia y el estado, ¿no? Para después imprimirlo, ¿no? Para hacer la demostración, ¿no? Vemos que del paquete regexp vamos a crear un objeto de tipo expresión regular en Go. Dentro de las expresiones regulares pueden básicamente quedarse dentro de... Hay ciertas funciones que permiten utilizar las expresiones regulares como un string, pero en otras ocasiones podemos crear un objeto de tipo expresión regular. Y para crear un objeto de tipo expresión regular utilizamos la función del paquete mostCompile, ¿no? Es decir, para compilar. Entonces, esta función le estoy metiendo le estoy metiendo esta expresión regular. La estoy complicando un poco, pero mejor es ponerla así medio, hacer un poquito más sencilla para que todos entiendan. Entonces, la manera de realizar capturas en Go es igual a como se hace en cualquier otro idioma mediante el uso de paréntesis, ¿no? Vemos que hay un paréntesis, vemos que hay dos juegos de paréntesis, un paréntesis externo y otro anidado dentro del primero. El paréntesis externo va a capturar ya sea buen, mal o regular. Básicamente esto lo hemos visto en el otro video de R. Esto es idéntico. Entonces, seguido por la palabra estado, ¿no? Como habéis visto en la base de datos original, hay una parte que dice buen estado, otros dicen mal estado, otros dicen regular estado. Y eso es lo que estoy tratando de obtener, ¿no? Entonces, la primera captura, que es el paréntesis externo, va a capturar buen, mal o regular estado. Y el paréntesis interno vendría siendo básicamente la segunda captura. O sea, el primer paréntesis corresponde a la captura 1 y el segundo paréntesis corresponde a la captura 2. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Seguido de esto, estamos creando un objeto de tipo base de datos con el paquete SQL, con la función open de SQL. El primer parámetro es el tipo de la base de datos, que es SQLite 3, que básicamente para eso es que requerimos este driver, para poder leer el SQLite 3. Y aquí básicamente estamos metiendo básicamente la base de datos que se encuentra en el escritorio, el directorio actual, punto, diagonal, y el nombre de la base de datos, que es historia DB.
esto nos genera esta función nos va a generar un error, y ese error va a ser verificado con una función que he denominado checkError. Básicamente eso lo tomé de una de las guías de Go. Y la función checkError simplemente devuelve un panic, ¿no? Si el error no es nil, ¿no? ¿Ok? Entonces, seguimos viendo el programa. Hemos quedado aquí. Luego hacemos un query de lo que es query en inglés significa pregunta, una pregunta, eh, vamos a capturar de la base de datos lo que queremos capturar, y eso se va a guardar en un objeto de tipo query, ¿no? Que sería rows o filas, ¿no? Y para obtener esta fila utilizamos la función query y dentro en comillas ponemos el query, que en este caso sería seleccionar todo desde la tabla historia, ¿no? Podemos poner esto en mayúsculas o minúsculas, eso no importa porque para el SQL no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Por convención, usualmente el select y ese tipo de cuestiones se escriben en mayúsculas, pero da igual. Entonces, como hemos dicho, este query nos va a generar un objeto rows, un objeto error, y básicamente hacemos lo mismo que hicimos en antes y con la función checkError. Si hay un error, básicamente hacemos panic y sacar el programa, ¿no? Luego que tenemos este objeto, rows, vamos a hacer un bucle, un bucle for, el único bucle que existe en Go, y utilizamos la función, el método next, y mientras hay un next se va a seguir corriendo este programa, ¿no? Entonces, primero utilizamos la función scan de este objeto de tipo query. En el scan básicamente vamos a obtener dos punteros, un puntero de identificación y un puntero de historia, y esto nos va a generar otra vez un error, y básicamente aquí verificamos si hay error o no. Si hay un error, nuevamente creamos el panic y ahí y saca el programa, ¿no? Luego, el objeto de tipo expresión regular, le aplicamos un método que se llama find_string_submatch. O sea, el find_string_submatch básicamente a verificar en cada una de las líneas de la parte de la variable historia al momento de hacer el bucle, si hay o si no hay match con lo que es la expresión regular, ¿no? Son 4 líneas, en 3 de esas 4 líneas hay un match, hay una coincidencia con lo que es la expresión regular, y de no haber coincidencia se obtendría un objeto de tipo nil, y el nil básicamente impediría correr el if statement e iríamos al else, ¿no? Entonces, si no hay nil, vamos a crear un objeto, vamos a alimentar la variable estado rayita abajo, que vemos que es de tipo string o de tipo cadena, con find string submatch, y vemos que esta función lo que genera, a diferencia de otros idiomas, aquí genera un slice de tipo string. Si la palabra string no estuviera ahí, generaría un slide de bytes, ¿no? Pero aquí está generando un slide de strings o de cadenas, ¿no? Entonces, ese slide de cadena, en posición 0, va a representar la expresión regular completa. Entonces, el slide en posición 1 va a representar la primera captura, ¿no? Que para los tres diferentes cuestiones sería buen, mal o regular, estados en estado, ¿no? Eso sería la primera captura. Y la segunda captura sería buen, mal y regular a secas, ¿no? Porque está dentro del paréntesis que tenemos aquí, ¿no? Entonces, solamente por fines demostrativos, vamos a escribir format.println, y vamos a copiar esta cuestión aquí,
para que vean que no estoy diciéndoles mentiras. Aquí. ¿Ok? Vamos control K, control U dos veces. Entonces aquí ponemos la primera captura, la segunda captura. Vamos a poner aquí y la captura 0, ¿no? Que eso representa las tres, los tres, ¿cómo le digo? Las tres diferentes. Esta cosa es interesante, pero por ahora vamos a simplemente omitirla para evitar confusiones, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo es simplemente vemos lo que son las tres diferentes, los tres objetos que están dentro del match. Yo sé de seguro que solamente van a haber tres, el objeto siempre va a tener tres posiciones por la forma en que estoy escribiendo la expresión regular. No puedo haber más de esas, ¿no? Entonces, acá básicamente, nuevamente como para que la cosa quede clarita, vamos a poner aquí simplemente, vamos a repetir, le ponemos aquí estado, rayita abajo y cerramos, ¿no? Y después de cada if, vamos a poner aquí print ln o fmt print ln, ¿no? Vamos a poner simplemente como un separador aquí, ¿ok? Y aquí vamos a control K, control U, y aquí control U de nuevo, ¿no? Y vemos que aquí está no, esto está mal. Control K, control U, aquí, perfecto. Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, para cada uno de las diferentes filas, si hay un match, imprimimos los tres diferentes capturas que se hicieron. Bueno, en realidad son solamente dos, pero la captura 0 representa el cuestión completo. Y si no hay, simplemente escribimos que no está encontrado, ¿no? Y así vemos cómo el asunto corre. Entonces, aplicamos lo que es el corromengo, que demora un poco. Está el paciente is declared as not used. Ok, entiendo. Estado del paciente is declared not used. Ok. Entonces, para evitarnos enredos, solamente para esto lo comentamos, ¿no? Porque en realidad sí es cierto, no lo estoy usando. Entonces, en vez de go run, vamos a poner go build. Y vemos que demora un poquito. Y hemos creado un binario. Y al correr el binario, vemos que, como me hemos predicho, ¿no? El primer objeto del slice representa completamente la captura. El segundo objeto representa lo que es el primer, en posición 1, la primera captura. Y el segundo, la segunda captura, y vemos que está aquí el separador, ¿no? Vemos que aquí está el paciente tiene fases tóxicas, que es una descripción técnica, que sé yo, también describe estado general, un estado general bastante malo, pero aquí ponemos un encontrado porque no corresponde a lo que son los diferentes estados generales. Y con esto, espero que con esto se aclare, incluso se ratifique que las expresiones regulares se utilizan en Go, pero lo que son las capturas son un poquito distintos. Hay varias variedades de diferentes métodos para obtener capturas, pero básicamente el que utilicé básicamente es el find substring match, ¿no? Y con esto me despido. Me despido con esta cuestión, ¿no? Así que bueno, nos vemos en una próxima ocasión y espero que quede claro el asunto de las capturas en Go.